Bueno, vamos con la ayuda del Señor. Estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo y hoy vamos a finalizar, a hablar de ellos y también hablar acerca de los pecados contra el Espíritu Santo. Vamos a leer en primera carta a Pedro. Saludamos a todos los hermanos en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Todos los hermanos, los amigos que han venido, amén, le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Primera carta a Pedro, el capítulo 4. Vamos a leer 2 versículos, verso 10 y 11. Primera carta a Pedro, amén. Primera carta a Pedro, capítulo 4, el verso 10 y 11. ¿Estamos listos? Vamos a leer todos al unísono estos 2 versículos en el nombre de Jesús. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos, que podamos entender su palabra y ponerla por práctica en esta noche. A ver, alguien que inicie la oración. Padre eterno, amado Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, bondadoso Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, edifícanos, exhórtanos. Háblanos, oh Dios, que tu palabra corra y sea glorificada en medio nuestro. En tu nombre santo pedimos tu bendición, tu ayuda y tu misericordia en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Demos alabanzas al Señor, al nombre de Jesús. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. Usted, hermanos, por ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y por pertenecer a la iglesia del Señor, amén. La Biblia dice entonces, primero, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, amén. Y también hemos nacido de nuevo y hacemos parte del reino de Dios y hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo, hermanos, Pablo dice, así como el cuerpo tiene miembros y cada miembro una función, así la iglesia de Cristo con cada uno en particular, amén. Usted, usted podrá decir, hermano, es que yo no sé nada, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, y de pronto usted se menosvalora o se menosprecia a sí mismo, ¿cierto? Porque venimos del mundo de pecado y la Biblia dice que de lo vil del mundo, de lo menospreciado, de lo que no servía, escogió Dios. Entonces de allá nos sacó el Señor, y a veces nosotros, en base a esa mentalidad, entonces dicen, no, hermano, yo no sirvo para nada, yo no soy nada, ¿cierto? Pero ahora Dios lo tiene en su iglesia. Ahora Dios lo tiene en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. Ahora Dios, dice la palabra, nos colocó en lugares altos en Cristo Jesús. Aunque usted esté allí sentado, amén. Aunque usted allí sentado y aunque no esté por allá, o aunque esté en el palco, no es en el palco ni allí sentado, sino que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Estábamos en el reino de las tinieblas, ahora hemos sido trasladados al reino de su amado.
Amén. Tenemos una posición, y no solamente una posición, eres miembro. Amén, eres miembro. Amén. Cada persona que es bautizada en el nombre de Jesús es insertada al miembro o al cuerpo y se convierte en miembro de la iglesia del Señor. Entonces, yo le digo a los que reciben doctrina, les digo, bueno, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, porque aquí no obligamos a nadie, aún así usted sea bautizado. Pero el que todavía no es bautizado, aún no es miembro, ¿cierto? Porque no se le ha invocado el nombre de Jesús, porque no ha nacido de nuevo, porque no se le han sido perdonados los pecados, porque recuerde que el bautismo es para perdón de los pecados. Amén. Para ser insertado al cuerpo de Cristo. Y por ser usted miembro y ser insertado al cuerpo de Cristo, tiene una función. Amén. Ha recibido un don, dice allí en el verso 1 de Pedro capítulo 4 verso 10, donde leímos, cada uno según el don que ha recibido. Entonces cada miembro, cada persona, ¿cierto?, ha recibido un don espiritual, un don ministerial, ha recibido, podemos decir, un ministerio, ha recibido un servicio, ha recibido un don ministerial para la gloria del Señor. Y entonces dice, cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo. ¿Y qué es ministrarlo? Ministrarlo es yo poner ese don que he recibido al servicio de los demás, al servicio de la iglesia. La Biblia dice, el que recibió ese don de ayuda, bueno, vamos a ayudar. En la administración, bueno, vamos a administrar. En el servicio, vamos a servir. En la exhortación. Entonces cada uno cada miembro de la iglesia o cada persona que pertenece a la iglesia del Señor ha recibido un don. Y Pedro está diciendo, cada uno según el don que haya recibido, entonces ministrelo o póngalo a funcionar o póngalo al servicio de los otros. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Usted ha recibido una gracia de Dios, un don de Dios, y eso lo ha recibido por gracia. Eso no lo da aquí el pastor, esto aquí no lo da la religión, esto no lo da aquí porque usted pertenezca a X o Y religión, no. Conforme a la gracia de Dios, conforme a la medida del don de Dios, dice, ministrelo a otros. Dice, como buenos, ¿qué es un administrador? Hay dos palabras que son muy afines y muy complementarias, que es ser mayordomo y administrador. Entonces alguien dice, ¿usted qué está estudiando? Administración de empresas. Entonces Dios a usted le ha dado algo para que lo administre. Amén. El escritor a los Hebreos dijo algo muy importante. Así que recibiendo un reino inconmovible, creo que es Hebreos 10:28. Así que recibiendo un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante esa gratitud, dice, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Entonces mire bien lo que usted ha recibido. Usted no ha recibido cualquier cosa, hermanos. No, usted ha recibido un reino inconmovible. Es Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino, nadie lo puede conmover. Solo usted si deja que el pecado entre, ¿verdad? Pero usted ha recibido ese reino inconmovible. Ha recibido la salvación, ha recibido dones, ministerios,
la vida, el perdón, todo eso lo hemos recibido de Dios. Santiago dijo: toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Entonces mire bien qué fue lo que hemos recibido, hermanos. Amén. Y lo que hayamos recibido, aconseja Pedro, dice: ministrémoslo como buenos administradores. Hermanos, a Dios vamos a darle cuenta por lo que hemos recibido de parte de Él, sea la familia, sea las cosas materiales. Amén. El coro que cantamos: todo es de mi Cristo, por Él y para Él. O ese otro: todo se lo debo a Cristo. Es decir, no tenemos nada nuestro propio. Y a veces nosotros somos como, podemos decir, como irrespetuosos con Dios y aún con nuestros padres y con nuestra familia. No se meta en mi vida, que la vida es mía y yo soy así, y que nadie se meta en mí, en mi vida. Pues no, hermanos, aún nuestra vida no es nuestra, se la debemos a Él, y lo que tengamos es de Él, y tenemos que administrarlo bien, y a Dios le vamos a dar cuenta de lo que hemos recibido. Amén. Entonces, según lo que usted haya recibido de parte de Dios, y dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Dentro de los dones de expresión, recordemos, hay dones de revelación. ¿Cuáles son? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus, que ya lo vimos. Hay dones de expresión. ¿Cuáles son los dones de expresión? La profecía, el hablar. Y por eso Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cierto? Aquí no podemos hablar cosas que usted cree, que usted piensa, que se imagina, que cree que pueden ser así. No, es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Como el lema que dice ahí: como dice la Escritura. Aquí yo no puedo creer como: hermanos, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo debería, es que según estudié, según la filosofía, según la teología, según tal cosa. No, sea según lo que sea, pero si alguien habla, debe de hablar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si alguno ministra o si alguno sirve, dice: ministre, dice, conforme al poder que Dios da. Y por eso la necesidad de que el creyente sea lleno del Espíritu Santo, para que cuando sirva, para cuando predique, para que cuando cante, para que cuando haga algo a favor de un hombre que vaya a orar, dice: ministre conforme al poder de Dios. Amén. Conforme al poder de Dios. Por eso se le dice al hermano: llénese del poder de Dios, llénese del poder del Espíritu Santo. Y por eso Jesús le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces sabía que ellos y hoy la iglesia, hermanos, amén, tiene que seguir ministrando conforme, dice, al poder que Dios da. ¿Y cuál es la razón? Para que en todo sea Dios glorificado. Es decir, aquí le damos las glorias al Señor Jesucristo. Si alguien fue sanado, si alguien recibió sanidad, si alguien le creyó a Dios, si alguien se arrepintió, no podemos decir: hermanos, que yo sí predico bueno, hermanos, que yo sí visito, hermanos, que yo sí hago esto. No, es para que el Señor Jesucristo sea glorificado. Yo les comentaba una experiencia que tuvimos en cualquier iglesia, que el Señor nos dio la oportunidad de bautizar a una anciana, que la anciana decía: pastor, pero es que a mí se me aparece la Virgen y yo hablo con ella y todo eso. Y la señora era muy religiosa, y cuando pudo comprender y entender el evangelio, hermanos, la señora botó una cantidad
de imágenes y de cosas que tenía ahí, porque pudo entender el evangelio como a los 75, 80 años que tenía. Y estábamos pensando cómo la vamos a bautizar, si es una señora en silla de ruedas, pero la bautizamos. Pero la hija le había hablado, muchos hermanos le habían hablado. Y entonces un hermano me sorprendió y pues me dio mucha risa y dijo: hermano, la hermana, gloria a Dios que se bautizó, yo me gané esa alma, yo me la gané. Entonces a mí me dio risa porque, hermanos, aquí el que gana almas, el dueño de las almas, es el Señor Jesucristo. Usted y yo simplemente tenemos que ministrar la palabra, simplemente tenemos que servir, simplemente tenemos que hacer y usar lo que Dios nos ha dado al servicio de la iglesia y de las personas que vienen al culto. Amén. Entonces uno no puede decir: no, hermano, esa alma es mía. O no, hermano, usted me tiene que tener reverencia y respeto a mí porque yo lo bauticé y porque yo me lo gané y porque yo no. Aquí glorificamos al Señor y gracias a Dios por el hermano que lo evangelizó, que le llevó la palabra, que le predicó, que lo trajo al culto. Gloria a Dios por todo eso, pero para que el Señor Jesucristo sea glorificado. Amén. Entonces, cuando alguien se llena del poder del Espíritu Santo, entiende esto, hermanos. Amén. Dentro de los dones del Espíritu Santo de expresión está el don de profecía. Ahora, no es la profecía, decíamos, hermanos, no es el profeta del Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque en el Antiguo Testamento era la ley. Y cuando hablamos de la ley, hablamos de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Habían esos rollos, y eso es lo que llamaban la ley o la Torá para ellos, pero todavía no se había formado todo el canon bíblico. Entonces Dios usaba al profeta, y el profeta le decía al pueblo, el profeta le decía al rey o al sacerdote, le profetizaba la palabra que Dios le decía a ese hombre o a ese siervo que dijera al pueblo. Amén. Pero ya hoy no hay esa clase de profetas, hermanos. Ni ya hoy yo puedo salirles a ustedes: hermano, Dios me dijo que le dijera. No, yo le digo a usted lo que dice aquí la palabra, y le digo qué le puede pasar si no se arrepiente. ¿Por qué? Porque está escrito la palabra. Entonces hoy la profecía se usa en ese sentido, y estamos hablando de dones de expresión, porque la Biblia dice: si alguno habla o profetiza o predica, hágalo conforme a la palabra de Dios. Entonces los dones de expresión, y hay momentos en donde sí se dan los dones de expresión, donde Dios hoy usa al predicador, pero no podemos decir el profeta, un ejemplo, que va a venir el hermano Juanito el domingo a predicar. El profeta Juanito va a venir, hermanos, a profetizarles a ustedes. No. Aquí va a venir el hermano pastor tal a predicar la palabra, ¿cierto? Pero no es ni apóstol ni profeta, ¿cierto? Porque la profecía es el predicador. Amén. Es el predicador que predica ¿qué? ¿Algún cuento? ¿Algún sueño? No, lo que está escrito. Amén, lo que está escrito. ¿Y por qué lo que está escrito? Porque lo que está escrito se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir. Amén. Créalo o no lo crea, pero la palabra de Dios se cumple. Entonces es un don de expresión o dones orales, los llaman también, que es el de profecía. Y dice allí 1 Corintios 12 del 7 al 18, habla también sobre géneros de lenguas. Vamos a volver a repetir, hermanos, y a decir que una evidencia audible de que una persona haya recibido el Espíritu Santo es porque habló en lenguas. Y habló en lenguas ¿qué? Angélicas.
porque puede hablar lenguas humanas. Pablo dijo: yo sé hablar más lenguas humanas que cualquiera de ustedes, pero se estaba refiriendo a los idiomas que Pablo hablaba. Se estaba refiriendo a eso. Y dijo: prefiero hablar 2 o 3 palabras en que me entiendan que hablar una cantidad de cosas que no me entiendan. Entonces Pablo habla del don de lenguas. Vamos a mirarlo, lo que dice allí en Primera de Corintios, donde nos habla en 1 Corintios 12, el verso 10: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros, dice, interpretación de lenguas. Entonces esos diversos géneros de lenguas era porque al principio en la iglesia, cuando no había entonces y se había organizado el canon bíblico o el Nuevo Testamento, entonces Dios usaba y Dios manifestaba el don de hablar en lenguas, y lo manifiesta todavía hoy, ¿cierto? Pero entonces el capítulo 14, Pablo está hablando a los corintios de las dificultades que se estaban presentando allí en los corintios, porque la gente, de todos los dones que habían, querían hablar era en lenguas. Y por eso dice: hágase todo decentemente y con orden. Y por eso le dice: bueno, si alguien puede interpretar, que calle y espere e interprete, porque se había conformado un desorden allí, como don de lenguas. Y la gente quería, todos, hablar en lenguas. Y además que todos querían hablar en lenguas, pues algunos eran desordenados. Y por eso Pablo también tuvo que hablar allí también acerca de que esperara, porque las mujeres también hablaban en lenguas, y también decía: no, espere que yo hago, y se conformaba como un desorden dentro del culto que se celebraba a Dios en ese entonces. Y por eso Pablo tiene que hablar y corregir el problema o la problemática que tenían. Pero que si hoy seguimos hablando en lenguas, claro que sí, gloria a Dios. Es la señal audible de haber recibido el Espíritu Santo, y la señal del carácter de que usted haya recibido el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Que usted muy feliz, que habló en lenguas y bueno, y saltó y gloria a Dios, listo, que habló en lenguas. Pero usted tiene que tener una vida mucho más santa, una vida mucho más consagrada, una vida donde se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Ahora, hemos dicho, hermanos, que hay hermanos que dicen: hermanos, ¿cuánto hace que usted no habla en lenguas? Y hermanos, hermanos, yo desde que recibí el Espíritu Santo no he vuelto a hablar en lenguas. Es porque no es el don. Y hay otros hermanos que sí, que en cada momento, en cada convención o en un ayuno, y hablan en lenguas o cantan en lenguas, y hay algunos hasta predican un momentico en lenguas, ¿cierto? Es porque Dios manifiesta ese don, ¿cierto? Manifiesta ese don. Pero a veces miramos en la vida de algunos, no de todos, que ese que más habla en lenguas es el que más desordenado vive, que ese que habla en lenguas es el que es problemático y vive amargado y vive aburrido. Y puede que en un momento se haya emocionado y se haya ilusionado y se haya, ¿cierto? Pero no está dejando que realmente el Espíritu Santo obre en la vida de él. Porque cuántas veces y en cuántos momentos Dios no le ha hablado a usted a su vida. Y usted llora y pasa al altar y hasta puede hablar en lenguas. Y hasta personas inconversas que vienen por primera o segunda vez al culto,
y hablaron en lenguas y se llenaron del Espíritu Santo, y alguien dijo: uy, qué bueno, Dios lo tocó, gloria a Dios, ¿cierto? Pero la persona endurece el corazón. Pero la persona entonces sí, no quiere cambiar. ¿Y sabe por qué Dios hace eso? Para demostrarle, hermanos, a esa persona y a la iglesia que esto la mueve es el poder del Espíritu Santo. Que lo que sintió no fue algo producto de la emoción, no fue producto de la droga, no fue producto de la alegría o del gozo, sino el Espíritu Santo que obró en esa persona. Amén. Pero la Biblia sí nos habla entonces de esos géneros de lenguas como don de lenguas, y que no quiere decir que si usted una vez habló en lenguas y que otra vez no lo volvió a hablar, no, ni podemos cuestionar al hermano: oiga, ¿cuánto hace que no habla en lenguas? ¿Cuánto hace que no? Pero si una vez lo hizo, listo. Con eso tuvo para que usted se diera cuenta y sintiera que el Espíritu Santo es real y que Él realmente cambia la vida de las personas. Ahora dice allí mismo en 1 Corintios que hay dentro de esos dones de expresión o dentro de esos dones orales está interpretación de lenguas. Y alguien puede decir: hermano, y bueno, y si se habla en lenguas y no habrá alguien que le interprete a ver si nosotros entendemos algo, a ver Dios qué nos quiere decir, ¿cierto? Porque esa era la función. Pero estos dones, hermanos, se vieron repetitivamente cuando la iglesia se estaba formando, porque no teníamos la palabra escrita. Y aunque, hermanos, hemos tenido experiencias también en donde cualquiera ha hablado en lenguas, y Dios en cualquier rinconcito, en cualquier momento, Dios le está mostrando a cualquier hermano lo que ese hermano está hablando ahí en lenguas. Porque eso hace parte de la obra del Espíritu Santo. Amén. Eso hace parte de la obra del Espíritu Santo, y no podemos decir: no, hermanos, Dios ya no bautiza con el Espíritu Santo, eso de las lenguas era para otro tiempo. Eso no, Dios todavía hoy sigue, amén, dando los dones espirituales para identificar cosas. Yo siempre les cuento el testimonio de esto de las lenguas. Hubo alguien, hermanos, que estaba en pecado y no quería confesar, no quería hablar, y en algún momento iban a trasladar al hermano, pero tenía una falta grave. Él dijo: no. Y en cualquier momento, hermanos, delante de los directivos, le llamaban los oficiales en ese tiempo, delante de los directivos, y la iglesia llena. Y entonces se derramó el Espíritu Santo, hubo un gran avivamiento, Dios obró. Y ahí en medio del culto de la posesión, una hermana estaba por allá hablando en lenguas, terminando hablando en lenguas, y de pronto se vino y le dijo ahí algo el pastor, y otro que estaba ahí al lado le dijo: ¿sabe qué está diciendo esa hermana? Que usted está en pecado, así que arrepiéntase ya. Y fue de la única manera en donde ese hombre reconoció que estaba en pecado. Entonces Dios sí usa, hermanos, y derrama de su Espíritu Santo, y se dan estos dones de expresión, amén, como géneros de lenguas, como interpretación de lenguas. Y nos quedan dentro de los dones de poder, hablábamos de la fe, y decíamos, hermanos, que la fe como doctrina, la fe como fruto del Espíritu Santo, y la fe como don del Espíritu Santo. Amén. Y aclaramos que usted y yo estamos aquí en la iglesia porque le hemos creído ¿a quién? A Jesús. Que si todavía estamos aquí, a pesar de que hayamos tenido problemas y dificultades con algún hermano, tenemos la mirada puesta ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y que Dios todavía, hermanos, sigue obrando milagros
Es más, a Dios lo conocemos por los milagros, hermanos. Y muchos de los que estamos aquí hemos visto milagros y hemos visto grandes portentos y hemos visto la gloria de Dios, el poder de Dios, cómo Dios ha obrado milagrosamente. Pero entonces, ¿será que todos los días y todas las veces en un culto hace Dios milagros? No. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta ese don del Espíritu Santo como es la operación de milagros. Amén. Y dentro de esos milagros nos dice también Pablo allí, dentro de esos dones de poder están los dones de sanidades. Y la sanidad nosotros la tenemos asegurada porque la Biblia dice en Isaías, hablando de Cristo como ese cordero inmolado o como ese siervo sufriente, en Isaías 53 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, Dios todavía sigue sanando. Amén. Y uno encuentra que personas a las cuales Dios ha sanado y ha hecho un milagro de sanidad en la vida de ellos, pero muchos se han olvidado de eso. Hermanos, es que Dios no sana, Dios sí sana. Hermanos, es que Dios aquí no hace milagros, sí hace milagros y Dios sana, pero Dios ve el corazón. Y Dios es soberano y Dios es omnipotente y Él es bueno, y en cualquier momento y a cualquier persona puede usar para que alguien sea sanado. Amén. ¿Y esto para qué? Porque es un don y para que nadie diga: hermanos, yo tengo don de sanidad, venga, yo oro por usted. No. Es Dios obrando, moviéndose en la iglesia y moviendo su Espíritu Santo con todos estos dones y ministerios. Esos son los dones espirituales: dones de revelación, dones de expresión, dones de poder, porque la iglesia todavía necesita, hermanos. Amén. Todavía necesita de estos dones. Y también, hermanos, y también encontramos esos dones ministeriales que sí son permanentes. Y decíamos, el que es pastor, el que es maestro, el que es evangelista, el que sirve, el que preside, el que ministra, el que hace todo esto. Amén. Porque todos estos dones ministeriales y espirituales y todas estas operaciones, Dios las usa para moldear, para edificar, para perfeccionar. ¿A quién? A la iglesia. Amén. Y por eso Dios usted lo llena y le da todos estos dones del Espíritu Santo. Amén. Quiero mencionarle, hermanos, hablando de la obra del Espíritu Santo, también hay que decir, hermanos, que hay pecados contra el Espíritu Santo. Déjeme recordarle, porque ya lo hemos dicho, que la persona cuando peca contra Dios. Amén. Y si hablamos del pecado, listo. Si hablamos de una persona que ha pecado y que no ha conocido de Dios, bueno, la Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá quién? El impío y él. Entonces, el impío fue aquel que conoció, que fue lleno de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, ¿cierto? Pero el pecador también entonces es aquella persona que, bueno, no conoce de Dios, apenas está empezando, no sabe mucho de las cosas de la iglesia, de las cosas de la Biblia, no sabe mucho. Amén. Entonces dice: si ese justo, entonces habla del justo, del impío y del pecador. Tres personas que están allí. Entonces el justo, Ezequiel dijo una vez por allá: si el justo se olvidare de su justicia e hiciera impiedad y pecare. El justo puede pecar y hacer otras cosas malas, pero cuando el justo peca,
está pecando contra Dios, contra la iglesia, contra la familia, contra la sociedad, contra sí mismo. Está pecando. ¿Por qué? Porque conoce ya, porque entiende ya, porque sabe. Y la Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Creo que es Santiago que dice: el que sabe hacer lo bueno. ¿Y quién sabe hacer lo bueno? El justo, el creyente, el Hijo de Dios. Y entonces ese está pecando contra el Espíritu Santo. Y vamos a mirar, si podemos mirar unos textos bíblicos cuando hablamos de los pecados contra el Espíritu Santo, y sabemos que el Espíritu Santo es Dios y que Él es el Señor Jesucristo. Amén. A veces resistimos. Uno de los pecados contra el Espíritu Santo es resistirlo. Hechos capítulo 7, el verso 51. Resistir al Espíritu Santo es cuando Dios a través del Espíritu Santo le habla. Dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces hay gente que resiste, que Dios les habla, que Dios les redarguye, que Dios y están ahí arremachados en el pecado, están ahí atornillados en el pecado, que se necesita hacer algo para que la persona pueda confesar. Pues son pecados contra el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más? Otro pecado contra el Espíritu Santo: el mentir, hermanos. Lo que dice Apocalipsis: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de azufre, que es la muerte segunda. Pero aquí mentir contra el Espíritu Santo, y más exactamente lo que pasó con Ananías y Zafira, porque ellos sabían, eran creyentes, eran hijos de Dios. Hermanos, usted y yo ya no estamos para decir mentiras. Que piadosa, o que más, o que chiquitica, o que pequeñita. No, mentira es mentira. Amén. Y puede que usted y yo mintamos a la iglesia, mintamos al hombre, pero cuando alguien miente siendo creyente, está afrentando y está pecando contra el Espíritu Santo. Hechos 5, verso 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses el precio de la heredad. Entonces la mentira, hermanos, ya a nosotros no nos queda ni regular el estar mintiendo por mentir. Y hay cristianos que se han constituido mentirosos y están pecando contra el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Bueno. Entonces estos dos, por mentir al Espíritu Santo, esposo y esposo, cayeron muertos como un pollo ahí. ¿Qué más? Tentar al Espíritu. Hechos 5:9. Mire lo que dice. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar? ¿Cierto? ¿A quién? Al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies, los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. ¿Por qué? Por mentirosos que mintieron contra Dios, por tentar al Espíritu Santo. Si ellos sabían y entendían, hermanos, la palabra de Dios, ¿para qué se iban a poner en eso? Y a veces el enemigo nos engaña a nosotros. No, usted se arrepiente. No, eso es un ayuno. No, vea, y como aquel también dijo mentiras, y como aquel, y como aquel, y como aquel. Y el enemigo llena a la persona de engaño, pero cuando menos piensa, cuando menos se pensó, ha pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué más se hace, hermanos, de los pecados contra el Espíritu Santo?
hermanos, contristar al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, en el verso 30, Pablo está hablando acerca de cómo debe de ser la vida del cristiano, de cómo debe ser la vida nueva en Cristo. Y entonces dice en el versículo Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y a veces no solamente sale, no es que no sale de la boca, sale de aquí de la mente. No solamente lo que dice, lo que escribe por el WhatsApp o por el Messenger o por el Instagram o no sé, todas las redes sociales que haya por donde usted pueda escribir y enviar mensajes. Y cree entonces de que Dios no se da cuenta y como que no le da pena ni vergüenza de Dios. Esto hablando de los que ya conocen de Dios. ¿Sí me hago entender, hermanos? Bueno, entonces ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Razón dijo el salmista, examíname, oh Dios, mi corazón, pruébame, ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque aún nuestros pensamientos, las intenciones del corazón, las conoce Dios, hermanos. Amén. Por eso la canción, mi pensamiento eres tú, Señor. Si algo bueno, si algo digno, si algo honesto, dice Pablo, en esto pensad. Pero no falta, hermanos, que aún en el culto estemos pensando en cosas malas, en cosas perversas. Entonces ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Estamos hablando de ¿qué? Pecados contra el Espíritu Santo. Usted no está pecando contra mí, aunque lo está haciendo. Usted no está pecando, no, está pecando contra Dios, contra la iglesia, contra usted mismo. Amén. Entonces ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Es decir, que las palabras que usted diga, que las expresiones que usted se diga, oiga, qué bueno lo que habla ese hombre, esa muchacha, ese niño, ese joven, ese adolescente. Pero no faltan niños de 7 años con la grande, la pequeña, la mediana. El vocabulario de los jóvenes, ¿cierto? Vocabularios vulgares y aún cristianos. Qué tan importante que podamos arrepentirnos porque hemos pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, si la gente se está dando cuenta de lo que hablamos, que sean cosas que edifiquen. Amén. ¿Con qué fin? Con el fin de dar gracia a los oyentes. Y dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dios usted lo selló. Le pertenecemos a Dios, hermanos. Por eso nuestras palabras, por eso nuestro andar, por eso nuestro corazón, por eso nuestra vida tiene que ser una vida santa, limpia, porque le pertenecemos a Dios. Usted no es del diablo, usted es de Cristo, de Dios. Dios usted lo formó, lo hizo. Por eso no deje que el diablo llene su corazón de cosas perversas, de cosas malas, de vulgaridades, de malos pensamientos, de tantas cosas que no glorifican a Dios. Y hoy tenemos que ser una iglesia diferente, hermanos, que no glorifican a Dios. Entonces dice, uno de los pecados es contristar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. ¿Para cuál día de la redención? Para cuando el Señor venga. Muy triste sería, hermanos, que el Señor viniera y nos quedáramos por boquisucios, por vulgares, por mal hablados, por hablar truanerías.
por hablar palabras corrompidas, sucias, por tener pensamientos obscenos. Entonces Dios usted lo selló para el día para el Señor llevárselo. Entonces que el Señor nos haya sellado y usted con cosas perversas en su mente, en el celular. Bueno, quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice, antes por el contrario, tenemos que ser buenos unos con otros, misericordiosos unos con otros. Entonces no podemos contristar. El último o dos, apagar el Espíritu Santo. No apaguéis. Primera de Tesalonicenses 5:19, hermanos. Amén. Pecados contra el Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5:19. Pablo entonces le recomienda y exhorta a la iglesia, ¿cierto? Verso 17, orad sin cesar, demos gracias en todo porque es la voluntad de Dios. Amén. Y dice el verso 19, no apaguéis al Espíritu. Y uno dice, bueno, ¿y qué es apagar el Espíritu? Bueno, es también contristarlo. Dios quiere orar en su vida, pero usted no le da importancia, ni le da valor, ni le da sentido a la vida espiritual, a la vida cristiana. No valora su vida cristiana. Y puede que a usted no le haya costado nada, pero a Jesucristo, a Dios, le costó su sangre. Amén. Él derramó su sangre para darle vida a usted, para salvarlo, perdonarlo, libertarlo, llenarlo con su poder. Entonces, para que usted diga no y hable mal de la iglesia y hable mal del servicio y hable mal de los, está apagando el Espíritu Santo. Y Pablo dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Amén. Hebreos 10:29, hacer afrenta. Oiga, hermano, es que el Espíritu Santo se afrenta cuando se peca y cuando se hace lo malo, cuando se hace lo incorrecto. Hebreos capítulo 10, dice el verso 29, dice, advertencia al que peca deliberadamente. Verso 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad. Es decir, el que peca, peca porque quiere hacerlo. Entonces dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué queda? Verso 27, una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, dice, muere irremisiblemente. Y dice el verso 29, si eso pasaba ya en la ley de Moisés, cuando 2 testigos decían, vea, este pecó, lo mataban a punta de piedra. Dice verso 29, cuánto mayor castigo pensáis que merece, ¿quién? El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere ¿qué? Afrenta al Espíritu de gracia. Hermanos, que nosotros somos salvos por gracia de Dios. Es que el Espíritu Santo obró en tu vida. Es que el Señor te rescató, te renovó, te llenó, aleluya. Y no podemos hacer afrenta. Amén. Y por último, hermanos, pecado contra el Espíritu Santo, blasfemar. Mateo 12:31. Amén. Mateo 12:31, vamos a mirarlo entonces. Mire lo que dijo el Señor Jesús cuando habla acerca dice, por tanto todo pecado, por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada.
¿Y quién puede ser un blasfemo? Sino aquel que ha recibido, que conoce, que sabe y comienza a hablar mal de la iglesia. Hermanos, Dios no te trajo a la iglesia para que seamos de esta clase, ni para que pequemos contra el Espíritu Santo, ni para que hagamos lo malo. No, Dios te trajo a la iglesia, hermanos, para sellarte, para renovarte, para llenarte y llevarnos al cielo. Ese es el propósito de Dios. Quizá alguien piense y diga: mejor no hubiera conocido. ¿Para qué conocí? ¿Para qué sentí? ¿Para qué experimenté? ¿Sabes para qué? Para que vivas, hermanos, lleno del poder del Espíritu Santo, para que vivas gozoso, no para que tengas una lucha entre el mundo y entre la iglesia, con un pie adentro y con otro afuera. No es el propósito, hermanos. Por eso es importante tomar decisiones. Por eso es importante que usted y yo entonces definamos. El Señor dijo: o eres frío o eres caliente. Pero por cuanto eres tibio, Dios no te quiere vomitar. No, Él quiere, por el contrario, llenarnos de su poder glorioso. Vamos a estar de pie, por favor, hermanos. Yo no sé cuál sea su condición espiritual que tenga, aleluya, pero Dios, aleluya, quiere llenarlo de su poder, de su Espíritu Santo, darle todos estos dones espirituales y dones ministeriales para que le sirvamos a Él, aleluya. Y que si por cualquier circunstancia caímos en alguno de estos pecados contra el Espíritu Santo, pero por la gracia de Dios, por su misericordia estamos vivos, aleluya. ¿Sabe por qué estás vivo? Porque Dios quiere perdonarnos, renovarnos, santificarnos, como cantábamos ahora. Dios quiere restaurarnos, hermanos. Y hemos estado orando al Señor en estas madrugadas por la restauración, por la renovación. Si el Señor no ha venido todavía, y si no nos ha pasado alguna cosa peor, no es que Dios, hermanos, lo estamos burlando, lo estamos engañando. No, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es el amor de Dios para con nosotros, hermanos. Si alguien te ama, es el Señor. Quizá yo no te podré demostrar que te amo, y quizás no tendré recursos para decirte: mire cómo te amo y te doy, mira cómo te amo y te ayudo en esto, mira cómo te amo. No, pero el Dios que te ha traído hoy, el Dios que te dio la vida, el Dios que te salvó, Él te ama. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y allí donde estás, no sé la condición que tengas, pero vamos a arrepentirnos, vamos a convertirnos, vamos a decirle: Señor, yo no quiero seguir pecando más, fortaléceme, ayúdame. Aquí todos necesitamos que Dios manifieste su Espíritu Santo y su poder. Levanta tus manos, invoquemos el nombre de Jesús. Padre celestial, Señor, aquí está mi vida. Tú conoces mi corazón, que he pecado contra ti. Tú conoces lo que hago, Señor, cuando estoy en el trabajo, en el colegio, en la universidad, cuando estoy con la gente que no me conoce y sabe quién soy yo. Señor, me diste la vida y la oportunidad. Hoy sigo vivo por tu gracia y por tu misericordia. Perdóname, ayúdame, restáurame, renueva mi corazón, límpianos, oh Dios, porque yo quiero ser salvo, no me quiero perder, Señor. Señor, yo te presento la iglesia, los amigos que han venido en esta noche, que han pecado contra ti, Señor, te los presento. Oh Señor, que haya liberación, perdón, sanidad, llenura de tu poder para tu iglesia, para los amigos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Padre celestial.